Saludos liberales clásicos, sean bienvenidos una vez más a Fusionista Propone, este espacio donde los fusionistas nos reunimos semana a semana a través de este modesto espacio en YouTube y demás redes sociales para llevar un mensaje de esperanza a todos los guatemaltecos que al igual que nosotros anhelamos una Guatemala diferente, una Guatemala verdaderamente potencia mundial. Como siempre me acompaña nuestro secretario general Jorge Chapas. Jorge, bienvenido, qué gusto saludarlo. Gracias, Gabriel. El gusto es mío poder compartir contigo y con nuestra audiencia en redes sociales. Jorge, hoy 5 de marzo, miércoles de ceniza para los católicos, pues el inicio de nuestra cuaresma, tiempo de reflexión y como hacemos acá, tenemos que reflexionar mucho, ¿no? En el aspecto moral, pero también en el aspecto político. Y bueno, hay muchos temas en coyuntura y aquí nos caracterizamos por tomar algunos temas de coyuntura y darle soluciones reales, que es lo que no tienen otros espacios de opinionitis en las redes sociales. Y creo que es prudente empezar con algo que ha estado sonando en la conversación nacional durante estos días, desde aquel momento en el que el presidente Bernardo Arévalo y la ministra Anabela Guiraca sacan ese video promocionando que ya han iniciado el ciclo escolar y empiezan a dar los desayunos escolares, un video que ha generado indignación por el famoso Paco de banana y demás. Pero esta semana es un tema, fue relevante, ¿no? Las declaraciones de esta madre de familia, Ana Delfina García Chiquirín. Sí. Esta señora manda un mensaje al presidente Bernardo Arévalo diciéndole que cómo es posible que, digamos, obliguen a las madres a ir a cocinar los alimentos para el desayuno escolar, a levantarse temprano, a desatender a sus demás hijos, cuando el presidente pues envía ya la comida preparada a los centros penitenciarios, hace referencia a que si le interesa más los presos que los niños, ¿no? Y bueno, pero que es un tema del cual se han colgado muchos y han estado hablando, sirve para hacer crítica al presidente, pero nosotros aquí tenemos que, insisto, es tiempo de reflexionar en torno a ese video y proponer, ¿no?, las soluciones reales y enviarle un mensaje no solo a esta señora, sino a todas las madres, Jorge, que hoy por hoy, pues se ven con esa cuestión de tener que decidirse ir a prepararle el alimento a sus hijos o atender a sus familiares. Bueno, sí, reflexionar, proponer y actuar, diría yo, son esas tres acciones a las que estamos invitados siempre los ciudadanos y bueno, ahora que citas el miércoles de Cuaresma, los cristianos, ¿no? Sí. Bueno, mira, empatía con Ana Delfina García en principio, ¿no? Ella está molesta porque ella tiene que dejar a sus dos hijos, entiendo, en casa e ir muy temprano a la escuela, preparar el desayuno y ella, pues lo que hace es comparar con el desayuno que se le lleva a los asesinos y extorsionistas en los centros penitenciales. Bueno, en alguna medida tiene razón, evidentemente, ¿verdad? Pero a nosotros los fusionistas es importante que veamos las causas de fondo y el problema de fondo que plantea Ana Delfina. Y por eso este video le hemos titulado Un mensaje para las madres que preparan el desayuno escolar. Porque el problema real, Ana Delfina, no es el hecho de que el gobierno le pida a usted ir a preparar los desayunos escolares o la refacción escolar y usted tenga que dejar a sus dos hijos en casa. El problema de fondo, el error, el problema real es que le atribuimos al gobierno la responsabilidad de educar a nuestros hijos. Ese es el verdadero problema y esa es pues eventualmente un problema que no solemos advertir. A ver, la gente, principalmente la gente de clase trabajadora, como Ana Delfina, entiendo que es una ama de casa, y pues no solemos advertir que el problema real y verdadero es que el gobierno tenga que aparentemente educar a nuestros hijos. Esa es una responsabilidad que le asignamos en la Constitución Política de la República equivocadamente y luego a través de una ley nacional de educación donde le damos la facultad de usurpar una esfera privada de las familias y de las personas.
Entonces, Ana Delfina, y para todas las mamás que preparan desayunos y refacciones escolares, el gobierno no está para educar a sus hijos. El gobierno no está para hacerla de maestro. El gobierno está para brindarnos seguridad, justicia y obras de infraestructura pública, nada más. Y dentro de esas tres funciones propias y naturales, sí que es una función la de administrar las cárceles. Y entonces sí que es una función, pues bueno, alimentar a los reos. Esa sí es una función legítima, pero no es una función legítima darle de comer a sus hijos en el marco de la educación estatal, porque sus hijos en realidad no se están educando, Ana Delfina y mamás que envían a sus hijos a las escuelas públicas. Los están adoctrinando y los están embruteciendo. Eso es lo que está pasando en la educación estatal. Por eso los fusionistas proponemos la privatización de la educación en conjunto con otra serie de reformas estructurales en la política, en la economía, en la salud y en el sistema de jubilaciones y pensiones para que usted, Ana Delfina, tenga con qué pagar la educación, especialmente un voucher que proponemos los fusionistas, un voucher educativo con el cual usted pueda pagar la educación privada o privatizada de su elección, donde usted no tenga que ir a preparar desayunos, sino que usted se quede en casa, pues apoyando a su familia, apoyando a su esposo probablemente y esperando que los chicos lleguen a casa para darles de almorzar. Así que, pues bueno, Gabriel, yo creo que podemos seguir desgranando esta propuesta nuestra. Desde luego, Jorge, porque, bueno, en redes sociales se ve la indignación de la gente, ¿no? La indignación al ver de qué manera están siendo mal alimentados los niños en las escuelas, pero no se atiende precisamente ese mensaje con el que venimos hoy. El gobierno no es el ente encargado para alimentar a los niños en las escuelas y en tal sentido aquellas personas que siguen exigiendo o demandando que el gobierno entre en esa función, pues son cómplices y hay que señalarlo, ¿no? Son cómplices de este sistema que hoy por hoy mantiene a nuestros niños embrutecidos, mal alimentados y en consecuencia que no les brinda un futuro favorable. Yo creo que la mayoría de guatemaltecos tiene que ponerse a reflexionar si de verdad están a favor de este tipo de políticas, Jorge, si están a favor de que el Estado entre como maestro, que entre como un cocinero, que coordine estas situaciones y en todo caso, si ha sido así hasta este punto de sus vidas, pues han sido en parte responsables de coadyuvar a esa causa estatista de usurpar una esfera y por ende hacerla pues una esfera ineficiente, una esfera paupérrima y bueno, ahí están las consecuencias. Creo que aquí es donde debiese de haber un parteaguas, Jorge, con la gente que nos escucha y que viene y reflexiona, bueno, los fusionistas tienen razón, la educación debiese de ser privada, la alimentación también debiese de ser privada, tenemos que transitar al sistema de capitalismo para empoderar económicamente a esas familias y que con verdadero poder adquisitivo tengan la plata para poder pagarle un buen desayuno a sus hijos. Correcto. Y una buena educación. Así que, estimados amigos, no sigan pidiéndole al gobierno que atienda ese tipo de esferas, porque en consecuencia, señoras madres de familia, lo que van a tener es este tipo de resultados, una mala alimentación y el debate que van a tener si entre tener que ir a alimentar a unos hijos en las escuelas mal alimentados o desatender a sus hijos en casa. Así que la propuesta es apóyennos a transitar a un sistema que pueda garantizar, Jorge, que los niños estén bien educados a través de la privatización de la educación, lo cual implica derogar las leyes que dan vida a la usurpación del Estado en esa esfera. Exacto, Gabriel, lo has dicho bien. Reiterar esto de que, pues, al final la gente que está de acuerdo con que el gobierno eduque a sus hijos termina siendo cómplice de estas situaciones. Y bueno, esto es políticamente incorrecto decirlo, ¿no? Sin embargo, nosotros somos políticos profesionales, intentamos decirle la verdad a la gente y la verdad a veces duele. No decimos lo que la gente quiere escuchar. Nosotros decimos lo que la gente necesita escuchar y lo que usted, con todo respeto, Ana Delfina García Chiquirín y las mamás
que envían a sus hijos a las escuelas públicas necesitan saber es que efectivamente debemos de privatizar la educación y devolvérsela a los maestros y directores. ¿Cómo proponemos hacerlo, Gabriel? Proponemos un set de 5 reformas estructurales, ¿no? Una reforma política, una reforma en economía y finanzas y 3 reformas sociales: educación, atención médica y jubilaciones y pensiones. Con las primeras 2 reformas, la reforma política y la reforma en economía y finanzas, vamos a poner al gobierno en su lugar y vamos a crear las condiciones para que las familias guatemaltecas puedan tener mejores ingresos y entonces puedan pagar la educación privada o privatizada de sus hijos. Pero conscientes de que eso no sucede de la noche a la mañana, dentro de las 3 reformas sociales que nosotros proponemos, incluimos una serie de vouchers, bonos o cupones que se le entregarán a la gente más pobre, más necesitada, para que ese bono o cupón pueda canjearse en las escuelas privatizadas o en los colegios privados de su elección. Esas son las 5 reformas, y las 5 reformas constituyen un programa de transición al capitalismo liberal y democrático, que es el único sistema mediante el cual podemos ganar más y vivir mejor. Y como bien decías, Gabriel, para ello necesitamos derogar leyes malas, empezando por estos artículos constitucionales que le dan esas atribuciones al gobierno, y luego las leyes ordinarias que le dan pues los dientes, como quien dice, no solo las leyes, sino los reglamentos. Y en ese sentido, Gabriel, si me permites pasar a otro tema, porque luego, pues bueno, uno preguntaría cómo, ¿no? ¿Y cómo? Pues necesitamos un proceso político de gran envergadura, nunca antes visto en Guatemala en nuestra historia. La transición del sistema estatista al capitalismo liberal, pues necesita de un proceso político en el cual exista un proyecto de país y un partido político que pueda llevar pues este proceso político de manera pacífica, inteligente y de una manera, digamos, idónea. Y para eso hay que construir partidos políticos, Gabriel, y en ese sentido, pues queremos poner sobre la mesa una propuesta muy disruptiva, pero muy necesaria también en torno a las verdaderas reformas que necesita nuestro sistema político y de partidos políticos, ¿no? En las últimas 2 semanas, bueno, ya la semana pasada se ha concretado el primer pago de más de 49,000 quetzales a los diputados, un incremento del 60% en el salario, con algunas prestaciones y demás, ¿no? O sea, y en ese sentido, pues hablarles de la propuesta que yo dejo caer en mi artículo de esta semana, que titulé Bicameralismo. Y sobre este tema, pues nosotros los fusionistas planteamos reformas a la Constitución en las cuales se incluya una reforma estructural al Congreso tal y como está planteado, y poder tener pues básicamente un Congreso federal con 2 cámaras. Una Cámara Alta de senadores que constituye básicamente lo que hoy por hoy son o es la lista de diputados distritales, ¿sí? O los diputados distritales como tal, y una Cámara de Diputados, Cámara Baja, que hoy básicamente son los diputados por lista nacional. Creemos necesario separar en 2 cámaras. Cada cámara tiene funciones específicas y particulares. Ambas cámaras funcionan como contrapeso para una de la otra y pues tienen funciones muy específicas que se le detallan, digamos, o se le prescriben desde la mismísima Constitución, y luego en la ley orgánica del organismo legislativo pues se detalla con mayor precisión. Esto es importante. Al mismo tiempo proponemos la reducción del número de diputados, pero estas reformas
tienen validez única y exclusivamente si transitamos a un sistema de gobierno limitado. Bajo un sistema de gobierno limitado a sus funciones de seguridad, justicia y obras públicas, un Congreso bicameral con 2 cámaras realmente puede generar las condiciones para que se haga una legislación adecuada, idónea, o sea, un set de leyes realmente buenas que beneficie a los guatemaltecos y principalmente que permita que sean ellos los que eleven sus ingresos mensuales o sus ingresos en el hogar. Y bueno, dejarnos de preocupar un poco sobre cuánto ganan los diputados, porque el problema no es cuánto ganan los diputados, sino las leyes malas que aprueban desde el Congreso de la República que hacen que los ciudadanos ganemos menos y vivamos cada día peor. Así que, bueno, eso pues quería yo ponerlo sobre la mesa. No sé si te parece que puedes ampliarlo, David. Yo aprovecho, Jorge, para hacer la invitación a que vayan a leer su artículo al sitio web de Fusionista, en la sección del blog, y a su sitio personal, jorgechapas.org. Y también que vayan a verse el video que sacamos la semana pasada, donde hacíamos referencia al aumento de los diputados. Hicimos ahí la crítica precisamente de esto, porque un diputado, un funcionario público, pues bien, debiese ganar acorde a las condiciones económicas de un país y a un nivel de riqueza generalizado, decíamos la semana pasada, ¿no? Y en tal sentido, pues hoy lo que vemos, pues claro, causa indignación, ¿no? Como un diputado está ganando casi 60,000 quetzales, Jorge, y nosotros pues, no logramos levantar los ingresos necesarios para llegar a fin de mes. Así que, bueno, se entiende la indignación. Ahora el problema está en cómo se ha visto la reacción de varios grupos. Hay gente que pues critica al oficialismo principalmente por el tema este de qué van a hacer con el salario. Se ha hablado de que Movimiento Semilla va a destinar parte de su salario en un fondo social, ayudas para los bomberos. Han tratado de calmar las aguas, ¿no? Sobre todo, pues son el gobierno hoy por hoy, son el oficialismo, o ellos han salido a tratar de limpiar su imagen y comunicarle a la ciudadanía que ellos aparentemente, aunque no pueden rechazarlo del todo, pues van a donarlo. Las derechas, por el contrario, no se han manifestado. La mala derecha que hoy está en el Congreso de la República, Jorge, no ha dicho nada. Al parecer está conforme con esto y creo que nos da pie para hacer crítica de esa mala oposición que tenemos, de esa gente que pues es en el mejor de los casos anticomunista, pero que no es procapitalismo liberal, no plantea reformas de fondo y entonces se dedica a hacer la crítica a Bernardo Arévalo, Movimiento Semilla, hacen la crítica de lo mal que está actualmente el gobierno, pide que se respete el Estado de Derecho, ¿no? Que se respete la Constitución, Jorge, Constitución que alberga toda esta usurpación de la cual hoy hacemos referencia. Y a esa gente también le invitamos a reflexionar, porque están cayendo en lo que nosotros denominamos como anticomunismo pendejo, porque no atienden, no van más allá a una propuesta liberal, auténticamente liberal. Y en consecuencia, pues bien, están convocando a marchas frente al Congreso, puro directismo, ¿no? Hay que ir a pronunciarse en contra de los diputados. O hay que hacer spaces o directos en TikTok, hagámosle saber al presidente. De hecho, el video de esta madre de familia, pues lo difunden los grupos de derecha, ¿no? Y hay que hacerle llegar este mensaje al presidente Bernardo Arévalo. Bueno, ¿por qué no hacerle llegar este mensaje a la gente de a pie? Correcto. ¿Por qué no hacerle llegar este mensaje también a todos los guatemaltecos que necesitan escuchar esto? No es solo ser anticomunista, que claro, nosotros somos anticomunistas, pero más que eso somos procapitalismo liberal, pro gobierno limitado, y tenemos una propuesta que más que ser una propuesta de construir un simple partido político, Jorge, es un proyecto de país que tenemos para Guatemala. Un proyecto de país que busca cambiar las condiciones de vida de la gente, hacer que tú, estimado guatemalteco que nos estás viendo, puedas ganar más y vivir mejor a través de un set de reformas complementarias entre sí, congruentes con las verdaderas necesidades de los guatemaltecos y que en consecuencia nos va a traer un sistema que de verdad, Jorge, va a convertir este país en una potencia mundial. Bien dicho, Gabriel, somos los únicos. La verdad es de que somos los únicos, somos la derecha buena, porque pues básicamente hemos estudiado cómo otros países han salido de estas condiciones de miseria, de desorden, de ignorancia y de
de caos en el que han vivido en otros momentos de la historia. Hemos estudiado transitología, que es ese proceso de transición de sistemas, y hemos sistematizado las buenas prácticas, las buenas políticas públicas, los buenos procesos políticos, y sabemos cómo queremos hacerlo y aún no podemos porque no estamos en el poder. No podemos ejercer el poder porque aún no tenemos el vehículo, el partido político, y no hablo de una plataforma electoral, Gabriel, como hay ya muchísimas en el ambiente político. Uno que está, digamos, en estos círculos sabe todos los movimientos que están teniendo muchos liderazgos a nivel nacional, y plataformas electorales que están en construcción. Sin embargo, son cascarones son cascarones de huevo, ¿no? O sea, por dentro no hay una ideología política, no hay un proyecto político, no hay un programa ni una hoja de ruta. Nosotros tenemos esa esencia de partido político. Lamentablemente, todavía no somos ampliamente representativos en la sociedad porque estas ideas, estas propuestas, estas 5 reformas son muy disruptivas, causan un shock porque históricamente, a lo largo de décadas y siglos, se nos ha enseñado que papá Estado debe resolvernos toda la vida. Y nosotros creemos firmemente en el principio de gobierno limitado. Creemos que el gobierno debe únicamente dedicarse a la seguridad, a la justicia y a las obras de infraestructura pública. Entonces, pues sí, efectivamente estamos contra el anticomunismo, pero más aún estamos a favor del capitalismo liberal y de la transición al capitalismo liberal. No caemos en la trampa del anticomunismo pendejo que se opone únicamente a los gobernantes de turno. Hoy es Bernardo Arévalo y Semilla, pero en el pasado, pues bueno, también hubo otros gobernantes nefastos para el país que incluso eran de derecha. Esa derecha mala que cuando llegó al poder no supo gobernar, no supo hacer los cambios de fondo, y pues hoy estamos ante una situación complicadísima, principalmente para gente como Ana Delfina García Chiquirín, ¿verdad? Y así como ella, hay millones de madres de familia en estas condiciones. Por tanto, Gabriel, pues la invitación es a conocer al Partido Fusionista, preafiliarse. Estamos en una campaña de preafiliación, un proceso mediante el cual tú nos das tus datos, tu información. No tiene ninguna vinculación legal. Esa preafiliación es una cuestión meramente simbólica, pero formal, digamos, ¿no? En la cual tú quieres ser parte de nuestro proyecto político. Y tenemos también un curso de formación política al cual puedes inscribirte desde ya y poder aprender primero, ¿no? Educarte primero para que tus acciones sean conscientes, consistentes, disciplinadas y comprometidas en buena dirección. Así que, Gabriel, no sé si pues tenemos algo para terminar. Un mensaje para nuestra gente, Jorge, las personas que constantemente están viendo nuestros videos. Agradecemos siempre ahí sus comentarios de apoyo, sus likes, sus compartir. Y no estamos aquí por likes ni por comentarios, aunque nos viene muy bien que nos apoyes compartiendo este video en tus redes sociales. Invitarlos a activar políticamente ese mensaje que lanzaba Jorge hace unos instantes de poder preafiliarse, tomar el curso. Creo que es lo que necesitan los guatemaltecos para empezar a conocer de esto, Jorge, y salir digamos, de ese adoctrinamiento en el que nos tiene el estatismo, ¿no? Lograr romper esa burbuja, quitarnos la venda, implica un proceso de formación, así que a todas esas personas autodidactas, la invitación a ingresar a fusionista.gt en la sección de formación política. Ahí van a encontrar el enlace para poder empezar a llenar sus datos para nuestro diplomado. Nos pondremos en contacto y les brindaremos más información sobre el inicio de este curso. Y desde luego, que activen políticamente con nosotros, preafíliense, apóyennos, participen en las células de formación,
Ayúdennos en la creación de este partido político que, insisto, más que ser un solo partido político, es un proyecto de país. Esto es por Guatemala, estimados amigos. Sin más, nos despedimos, Jorge, como siempre, sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante.